Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hasta que Él vuelva, nos alegra poder compartir con ustedes el estudio y la lección para este día domingo 1 de diciembre. Se titula Les he dado ejemplo. Gracias por acompañarnos. Si aún no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal y estudia con nosotros. Comencemos. El discurso de despedida, según San Juan 13 al 17, instruye a los discípulos de Jesús acerca del futuro. Su patrón literario es similar a la despedida de Moisés en Deuteronomio, a la bendición de Jacob a sus hijos, o a las instrucciones de David a Salomón, como lo muestran Génesis 47 al 49 y Primera de Crónicas 28 o 29. Jesús consuela a sus discípulos respecto de su partida. Promete un sustituto que lo representará, el Espíritu Santo, según San Juan 14 al 16. Predice el dolor que vendrá, según San Juan 15, 16. Y exhorta a los discípulos a permanecer fieles, San Juan capítulo 15. Te invito a que puedas leer San Juan capítulo 13 versículos del 1 al 20. ¿Qué sucedió aquí y por qué esta historia es tan importante? La otra pregunta, ¿qué lecciones quiso enseñar Jesús? Resumamos un poco lo que sucedió según el relato bíblico. En San Juan 13 del 1 al 20 se narra el evento del lavamiento de los pies de los discípulos por parte de Jesús durante la última cena. Este pasaje es significativo por varias razones y contiene importantes lecciones que quiso Jesús enseñar. Resumen de los eventos. Número 1. Jesús lava los pies de sus discípulos. Durante la cena Jesús se levanta, se quita su manto, toma una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Una tarea que normalmente realizaba un siervo. Número 2. Interacción con Pedro. Cuando llega a Pedro, este se muestra reacio a dejar que Jesús le lave los pies. Pero Jesús le explica que es necesario para que tenga parte con él. Pedro finalmente accede. Número 3. Explicación de Jesús. Después de lavar los pies, Jesús se vuelve a sentar y les explica el significado de su acción. Les dice que si Él, su Maestro y Señor, ha lavado sus pies, ellos también deben lavarse los pies unos con otros. ¿Cuál es la importancia de esta historia? Número 1, el ejemplo de humildad. El ejemplo de humildad y servicio. Jesús, aunque es el Maestro y Señor, se humilla para servir a sus discípulos. Jesús, aunque es el Maestro y Señor, se humilla para servir a sus discípulos. Este acto es un poderoso ejemplo de humildad y servicio desinteresado, mostrando que la grandeza en el reino de Dios se encuentra en servir a los demás. Número 2. Limpieza espiritual. El lavamiento de los pies simboliza la necesidad de limpieza espiritual. Aunque los discípulos ya estaban limpios por la palabra de Jesús, el acto representa la continua purificación necesaria en la vida cristiana. Número 3. Amor y sacrificio. Este acto de amor y cuidado prefigura el mayor sacrificio que Jesús haría en la cruz. Él demuestra que el verdadero amor implica sacrificio y poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Y número 4, unidad y compañerismo. Jesús enseña que los discípulos deben cuidarse y servirse unos a otros, fomentando una comunidad de amor y apoyo mutuo. Las lecciones principales que encontramos en este relato. Número 1, la humildad y servicio. Jesús enseña que el liderazgo en su reino se basa en la humildad y el servicio a los demás. Número 2, el amor fraternal.
Los seguidores de Jesús están llamados a amarse y servirse unos a otros de la misma manera que Él los amó. Y número 3, la purificación continua. Aunque ya han sido purificados, los creyentes necesitan un continuo proceso de una limpieza espiritual a través de la confesión y el arrepentimiento. Esta historia subraya el profundo significado del servicio y el amor en una vida cristiana y nos recuerda que siguiendo el ejemplo de Jesús, estamos llamados a servir y a amar a los demás con humildad. Por otro lado, en el mundo bíblico de la época de Jesús, la gente usaba sandalias o caminaba descalza, por lo que los pies se ensuciaban con el polvo. Era costumbre que un cristiano o un esclavo lavara los pies de los invitados a comer. Pero ningún criado estaba presente para cumplir esa función la noche en que Jesús cenó por última vez con sus discípulos antes de ser arrestado. Para sorpresa de todos, Jesús mismo se levantó y lavó sus pies, como muestra San Juan 13, versículos 4 y 5. Este pasaje narra paso a paso las acciones del Maestro. El incidente se relata detalladamente para descartar el hecho de que el Maestro realizó este increíble acto de humildad. Al registrar la respuesta de Pedro en San Juan 13, versículos 8 al 11, profundiza el sentimiento de consternación de los discípulos ante las acciones de Jesús. Incomprensible para ellos. ¿Cómo podía Jesús, el Maestro, el Mesías, realizar una tarea tan humilde? Pero se negó a que le lavara los pies y Jesús le dijo que si no se lo permitía, no tendría nada que ver con él. Entonces Pedro pidió que Jesús hiciera aún más por él, expresando su deseo de estar conectado con el Maestro hasta el final. El significado de la acción de Jesús está ligado a quién es Él. En San Juan 13, versículo 13, Jesús afirma que es el Maestro y el Señor, títulos con los que ellos se dirigían a Él y que expresaban autoridad y poder. Sin embargo, Jesús enseña que el poder y la autoridad deben usarse para servir, no para engrandecerse. De acuerdo con el ejemplo de Jesús, la Iglesia Adventista practica lo que domina el rito de humildad, como preparación para la cena del Señor. ¿Qué nos enseña el rito de humildad acerca de cómo seguir los pasos de Jesús y cómo servir humildemente a los demás? Qué interesante pregunta. Coméntala con tu grupo, con tus hermanos y en tu iglesia. Termino ahora con el comentario de la escritora Elena White y nos dice lo siguiente. Cristo dio a entender a sus discípulos que al lavarse los pies no se lavaban sus pecados, sino que la limpieza de su corazón se probaba en este servicio humilde. Si el corazón estaba limpio, este acto era suficientemente esencial para revelar ese hecho. Él le había lavado los pies a Judas, pero dijo: no estáis limpios todos. En ese momento Judas poseía un corazón traidor y Cristo reveló a todos que sabía que él traicionaría a su Señor y que el lavamiento de sus pies no era un rito para limpiar el alma de su contaminación moral. En el ejemplo de Cristo recibimos la lección de que el rito de lavamiento de los pies no debe ser postergado porque haya algunos falsos creyentes que no están limpios de sus pecados. Cristo conocía el corazón de Judas y sin embargo le lavó los pies. El amor infinito no podía hacer más para que Judas se arrepintiera y para salvarlo de lo que diera ese paso fatal. Si ese acto de su Maestro, que se humilló para lavar los pies al peor de los pecadores, no le quebrantó el corazón, ¿qué más podía hacerse? Fue el último acto de amor que Jesús podía manifestar en favor de Judas.
El amor infinito no podía obligar a Judas para que se arrepintiera, confesara sus pecados y fuera salvo. Se le concedió toda oportunidad. No se dejó de hacer nada que pudiera haber sido hecho para salvarlo de la trampa de Satanás. Dice así el comentario de Elena White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1112. Gran ejemplo el que Cristo nos ha dado a ti y a mí. Ojalá que podamos seguir su ejemplo como Él nos lo muestra en su palabra. No olvides suscribirte y compartir. Te esperamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.